dispositivos, entonces voy a estar compartiendo micrófono desde uno y pantalla desde otro. Bueno, nuevamente les saludo, buenos días a todos y a todas. Quiero iniciar agradeciendo a los organizadores del Congreso por el espacio que nos brindan a todos los ponentes y a todos los asistentes para seguir construyendo academia. Mi nombre es Catherine Rodríguez, soy psicóloga, magíster en educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En estos momentos me encuentro como docente líder de la tecnología en talento humano de Unimpau y lidero también el semillero de investigación TAU, Talento Humano en las Organizaciones, en el marco del cual hemos venido durante 2 semestres desarrollando el proyecto de investigación formativa que voy a presentarles a continuación. Este lleva por nombre Diseño de un programa de prevención del acoso laboral entre mujeres pertenecientes al área administrativa. Voy a iniciar entonces dando un pequeño contexto de la problemática para seguir por la conceptualización de las categorías de análisis, la incidencia y consecuencias del fenómeno, metodología y la propuesta que se realizó en el marco del semillero. Bueno, entonces en cuanto a la contextualización del problema, encontramos que en las últimas décadas en Colombia hemos como ido aumentando progresivamente una preocupación por los fenómenos que ocurren al interior de las organizaciones. Esto podemos comprobarlo con las maestrías que se han realizado, con las investigaciones que se han realizado, por parte tanto de los centros como de investigación, como por parte de los pregrados, maestrías y doctorados, pues en temas relacionados con el ámbito organizacional y el talento humano. Entonces, en esta preocupación empieza a destacar el concepto de acoso laboral, comprendiendo que las relaciones laborales no solamente afectan la productividad y la competitividad de una organización, sino que también afectan la vida de las personas que allí disponen de su fuerza de trabajo y la integridad de sus familias. Esta tendencia también investigativa se encuentra motivada entonces por la promulgación de la Ley 1010 del 2006, que además de señalarnos una ruta de prevención, corrección y sanción del mismo a nivel país, demanda a las organizaciones una serie de estrategias de obligatorio cumplimiento, pues que deben ser implementadas de manera prioritaria. Por ello, algunos autores, como Escobar y Fernández, pues destacan la importancia de la investigación en torno al acoso laboral, considerándolo incluso como la nueva epidemia organizacional, y empieza a identificarse que este es un fenómeno que debe atenderse con premura. Voy a pasar entonces a contextualizar las categorías utilizadas dentro de la investigación. La primera de ellas, por supuesto, es acoso laboral, definida desde la Ley 1010 de 2006 como toda conducta persistente, demostrable, ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un empleador, jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia del mismo. También la definimos por parte de otros autores, en este caso quisiera señalar a Camacho 2018, quien nos habla de que el acoso laboral es la intrusión de algún tipo de violencia que puede provenir de un factor bien sea intrínseco o extrínseco y llega a las organizaciones teniendo la intención de causar perjuicio o daño de unos sujetos hacia sus compañeros o compañero de trabajo. Para Camacho, entonces, el acoso laboral es un comportamiento violento que se produce pues, precisamente en el entorno organizacional y tiene el objetivo de desmeritar, opacar y menospreciar física, intelectual y emocionalmente al otro. Pues se ha identificado entonces también en la literatura que este tipo de acoso trae grandes perjuicios, bien sea a nivel individual, social, familiar y por supuesto empresarial. Por ello, pues en aras de la responsabilidad social también, pues es labor de la organización atender a la incidencia de este fenómeno. Voy a resaltar en este momento las consecuencias que se han identificado a nivel personal y a nivel organizacional. A nivel personal, dentro de todas las consecuencias que puede traer este tipo de acoso, se han resaltado algunos como la ansiedad generalizada, la inquietud, la fatiga, dificultades para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, trastornos de sueños, depresión,
sensación de impotencia, desmotivación laboral, entre otras consecuencias que incluso podrían llevar a una persona al suicidio. A nivel organizacional, entonces, encontramos que pues, puede afectar los índices de ausentismo, la desmotivación, satisfacción con el trabajo, la calidad del mismo, la productividad laboral, dificultades con atención a clientes, etcétera, y por supuesto, como lo mencioné anteriormente, la productividad y la competitividad de una empresa. Voy a resaltar entonces la incidencia del acoso laboral en general y ya pues vamos yendo específicamente al acoso laboral que se presenta entre mujeres. Frente al acoso laboral, entonces, el Ministerio de Trabajo reporta que para el año 2017 se registraron 2.005 denuncias de acoso laboral, mientras que para el 2018, solamente en la primera mitad del año, hay 1.406 casos. Es decir, que de un año a otro podemos identificar cómo las denuncias aumentan en más del 50% en el país. Estas denuncias se identifica que se registran en mayor medida en Bogotá y que son interpuestas principalmente por mujeres. No obstante, pues no se encuentra una mayor literatura que hable específicamente del acoso laboral entre mujeres, pero han aparecido algunas cifras importantes que me gustaría resaltar en este momento. Entonces tenemos por una parte el estudio de Lehman, que yo lo cité acá en Barrado y Sarmiento. Pues este estudio es el estudio más conocido de acoso laboral, el que se realiza en una clínica. Y allí se identifica que el 40% de las personas que trabajaban en el hospital son mujeres y han sido hostigadas por otras mujeres. Hay otro estudio importante que es el de García, Álvarez, Ramírez y Aníbar, que se realiza en la Ciudad de México y lleva por nombre Acoso laboral a las mujeres maquilladoras, mito o realidad. Este estudio es en el 2018 y pues busca precisamente descubrir o explorar la experiencia que tienen estas mujeres de hostigamiento laboral o mobbing también, como es conocida. Allí las mujeres empiezan a narrar o relatar en las entrevistas que les realizan, que perciben de otras mujeres desvalorización de su trabajo, falta de reconocimiento, actitudes como ignorar sus éxitos laborales, que son interrumpidas continuamente cuando tratan de hablar, que son atacadas verbalmente por la compañera y criticadas severamente en relación a su trabajo, que perciben que su compañera duda de la capacidad para hacer sus tareas o bloquea sus oportunidades de ascenso, entre otras agresiones. Por otra parte, entonces tenemos un pequeño estudio realizado por la ONU durante el 2020 que lleva por nombre ¿Cómo son las relaciones entre mujeres en el trabajo? Este estudio entonces encuentra que el 49.3% de las personas, mujeres trabajadoras y que son encuestadas, dice que las mujeres son más competitivas entre ellas y muchas veces hablan de forma negativa de las otras mujeres, de sus compañeras, a sus espaldas. Por otro lado, buscamos también en los medios de comunicación noticias relacionadas con las agresiones o acoso laboral pues entre mujeres, encontrando algunos titulares como atención a heridos, terminó en fuerte pelea entre dos paramédicos en Bogotá, dos paramédicas mujeres, y allí se describe como dos mujeres que pertenecen al sector salud se agreden físicamente, al parecer de acuerdo con el titular, por atribuirse primero la atención. Entre ellos, pues identificamos algunos otros titulares de noticias que aparecen principalmente en los periódicos relacionadas con agresiones o acoso laboral entre mujeres específicamente. No obstante, a nivel teórico, pues es una categoría que aún pues, se encuentra en construcción, que si bien, como mencioné anteriormente, se empieza a hacer notar y se hace relevante, creo que precisamente pues algo que ocurrió es que se viene identificando desde la experiencia. En el semillero, precisamente en el grupo de investigación, empezamos a hablar de cómo este fenómeno puede aparecer dentro de las organizaciones y cómo precisamente se empieza a ser necesario que se empiece a conceptualizar, empiece a aparecer desde la investigación y para que precisamente pueda ser atendido, ¿no? Entonces, bueno, en consideración con todos pues la problemática que he venido describiendo anteriormente y por supuesto con las demandas de la ley 1010 de 2006,
que como también dije previamente, además de decir que el acoso laboral existe y que es importante, obliga a todas las empresas a realizar una serie de estrategias para su prevención. Esta propuesta entonces enmarca en la protección y la promoción de la salud y el bienestar, pues para ello diseñando una serie de estrategias de prevención del acoso laboral entre mujeres. El objetivo entonces de este estudio es precisamente diseñar un programa de prevención del acoso laboral entre mujeres. Para ello utilizamos como técnicas e instrumentos de investigación inicialmente una revisión documental. Posteriormente tuvimos unos grupos de discusión. Cabe aclarar acá que nuestra metodología inicial era solamente diseñar la propuesta y validarla a partir del método Delphi. No obstante, como no encontramos pues como un estado del arte sobre ello en relación con la problemática, acudimos entonces a ciertos grupos de discusión. Bueno, también nos basamos en esta revisión documental en acoso entre mujeres que sucede en otros contextos, en el ámbito escolar, por ejemplo, ya se ha empezado a hacer más fuerte esta problemática. Ahí se resaltan algunas investigaciones, todo una vez empieza a hablar de este fenómeno. También un estudio realizado por mi parte, como mi tesis de maestría, trató precisamente del acoso laboral entre mujeres, y pues también estuvimos revisando, ¿no? Pues también nos empieza a caracterizar cómo podría o dar algunas pistas de cómo se sigue este fenómeno, el cual, pues, de acuerdo con estos estudios previos que les menciono también, se caracteriza por una carga emocional alta, lleva su propio ciclo. Al parecer no es necesaria la aparición de un conflicto previo para que se desate las agresiones o algún tipo de acoso, sino que empieza a configurar una dinámica específica. Entonces, eso para resaltar el primer punto frente a la revisión documental. En los grupos de discusión también empiezan a manifestar las mujeres que participaron en estos grupos, que son aproximadamente 30 mujeres. Realizamos un taller, pues que ya les voy a presentar dentro de la propuesta también. Entonces, al realizar este taller empiezan ellas a contar sus experiencias, su percepción, cómo a manifestar o a identificar cómo el acoso laboral entre mujeres es un fenómeno que existe, y que muchas veces al no ser nombrado, pues tampoco reconocen ellas como acoso, ni tampoco la empresa, y por tanto pues no se toman estrategias para tipo de acción precisamente ni para mitigarlo, ni para sancionarlo, ¿no? Entonces pues puede ser un acoso de alguna manera más peligroso al ser muy silencioso. Bueno, estos grupos de investigación entonces salen categorías que ya les voy a mencionar también, y pues ya la propuesta como tal fue validada por un grupo de expertos mediante la metodología Delphi o el método Delphi, que para nuestro caso siguió 7 etapas específicas. La primera de ellas es el diseño de la propuesta de prevención. Posteriormente seleccionamos el panel de expertos, luego recolectamos las respuestas del panel de expertos, interpretamos esas respuestas, modificamos la propuesta precisamente de acuerdo a las valoraciones o apreciaciones que tienen los expertos, recolectamos nuevamente respuestas, es decir, tuvimos una segunda ronda de expertos y luego las modificamos también. Entonces, acá, pues frente a la interpretación, quisiera resaltar principalmente 3 pasos. A partir entonces de la información que se recopila en los grupos de discusión, aparecen 4 categorías a partir de las cuales se va a diseñar la propuesta. Estas categorías son pues agresiones, acá se resalta pues qué tipo de agresión, si es física, si es verbal, si es psicológica, si es emocional, qué tan frecuente se da, y bueno, todo este tipo, con qué instrumentos incluso, porque algo que se resaltaba de este tipo de violencia en estos grupos específicos de discusión era, digamos, como una tendencia más relacional de las agresiones, en las cuales precisamente no se involucraba solamente una persona, no es una cosa que ocurra uno a uno, sino que al parecer empiezan a involucrarse muchas más personas de la organización, y pues por lo tanto ya empieza a afectar la dinámica relacional y por supuesto el clima laboral. Las motivaciones por las cuales en apariencia podría explicarse el acoso laboral, la afectación y por último el impacto que tiene dentro de la organización. Por parte de la segunda etapa, que es la selección del panel de expertos, respondimos a un criterio de heterogeneidad, de disposición de los expertos
expertos para pues, el desarrollo y la revisión de la propuesta, de conocimientos y experiencias de los expertos. Agrupamos estas personas, estos expertos que decidieron revisar la propuesta, que aceptaron revisarla, en dos grupos principalmente, académico y organizacional. Por parte del grupo académico, entonces hay 6 expertos, y esto académico también podría dividirse a su vez en dos como subcategorías. Allí estarían precisamente pues aquellos expertos relacionados con el acoso laboral y otra parte de los expertos son mujeres pues especialistas en temas de género y en violencia de género, ¿no? Esto es importante porque la violencia de género generalmente se viene identificando cuando ocurre de hombres hacia mujeres, ¿no? No obstante, también se identifica que la violencia que ocurre entre mujeres también obedece a razones de género y que puede pasar desapercibida porque pues en apariencia no existe ninguna asimetría de poder, que es lo que generalmente pues, enciende las alarmas respecto a la violencia de género, ¿no? Por otra parte, tenemos 6 expertos también del área organizacional. Estos 6 expertos son se ubican más bien en áreas que por último, entonces, para recolectar la información, se construye y se les facilita a los expertos una hoja. En esa hoja de registro, entonces, pues ellos van a evaluar la propuesta que allí se hace. Se utiliza para ello una escala Likert ordinal, pues que va en un rango del 1 a 5, siendo 1 poco adecuado o poco pertinente y 5 muy pertinente. Ya pues una vez recogidas las hojas de registro, se aplica a la escala un cálculo de moda, de frecuencia modal y de porcentaje de consenso, estableciendo criterios de revisión y exclusión, de acuerdo a los porcentajes que existan de consenso, pues en las preguntas, en la valoración de los expertos de las preguntas. Se eliminan entonces aquellas acciones que se tenían planteadas para la propuesta, cuyo porcentaje de consenso se encuentra debajo del 90%, y finalmente se incluyen las recomendaciones y las modificaciones que pues son propuestas por los expertos. Ya como resultado de esto, entonces, se consolida un programa de prevención que lleva por nombre o es titulado Colegas o Adversarias, y se consolida de manera de una herramienta lúdica que consta entonces de 23 tarjetas. Cada una viene grabada por un personaje, es decir, que a partir de toda la información que nosotros recolectamos, decidimos que el programa de intervención se base pues, en una estructura pedagógica, por supuesto, pero que contenga inicialmente, para que sea de manera muy participativa, recoge una serie de identidades que empiezan a aparecer pues, de la recopilación de información, ¿no? Entonces acá qué manera de identidades, como por ejemplo, la Salvadora es una de los personajes que aparecen. Entonces se pone en esas tarjetas, se depositan allí esos personajes, esas identidades que aparecen, y una frase alusiva a las cosas que diría ese personaje. También acompañada de un tablero que ilustra espacios laborales, situaciones y motivos, y 47 tarjetas con nombre de emociones, ya que la herramienta, también se piensa desde la inteligencia emocional. Y finalmente, pues tiene una cartilla de formación frente a la acoso laboral entre mujeres, que fue elaborada con toda la información que recopilamos, y consta de 4 espacios formativos. En esos 4 espacios formativos, entonces, tienen que ser pensados, pues acá a manera de general voy a nombrarlos. Entonces, el primer espacio es una capacitación dirigida a colaboradores, jefes y personal administrativo sobre el acoso laboral entre mujeres. Entonces, empezando como a reconocer esta problemática que existe, a darle sus magnitudes en cuanto a la definición, características, causas, consecuencias, la afectación que conlleva tanto a nivel personal como organizacional, y por supuesto el marco legal frente a la acoso, que es lo que también se consigna pues, desde en la cartilla. Durante esta capacitación, pues pensado precisamente en el marco de que sea a partir de una herramienta, de una estrategia muy participativa, se utilizan algunos juegos o algunas dinámicas para dar a conocer también la información, y se termina con pues
orientando el propósito de los encuentros de espacio. El segundo encuentro, entonces, es titulado ¿Quién soy yo cuándo? Y pues precisamente acá solamente se convocan a las mujeres que trabajan en la presa, se les plantea a quienes asisten una serie de situaciones que podrían generar conflicto dentro de la organización y se acompaña de la pregunta de quién soy yo cuándo. Allí se les invita a seleccionar un personaje, o una entidad de las que encuentran en las tarjetas y se genera un espacio de discusión precisamente frente a lo que ellos seleccionaran y cómo podrían identificarlo en su cotidianidad dentro de la organización. Allí también empieza como a definirse claramente qué acciones, aunque sean pequeñas, digamos como lo que podrían conocerse en otros espacios como microviolencia, pues hacen parte de la cotidianidad de las mujeres en la organización. Creo que se hace pues una charla pedagógica también. El tercer espacio es de inteligencia emocional, entonces aquí se trabaja con las tarjetas de emociones, pues el tablero, orientando una conversación precisamente frente a la carga emocional en el trabajo y la inteligencia, entonces, referente con nuestros sentires o con nuestra inteligencia emocional. La última sesión también es guiada por la herramienta, entonces, con la intención de propiciar un espacio de reflexión frente a la resolución de conflictos, se invitan allí a las participantes a proponer estrategias pacíficas para solucionar los conflictos o, pues, si no hay existencia de conflictos precisamente, como para tejer las relaciones con sus compañeras dentro de la organización. Ya por finalizada la sesión, se realiza una evaluación de la herramienta y se indaga por las percepciones de las participantes para conocer el impacto de la herramienta. Cabe resaltar aquí también que pues esta es una herramienta que igual pues, pretende seguir en construcción, es un trabajo que pretende seguir realizándose. Acá como principales dificultades me gustaría resaltar que pues se encuentra poca información al respecto, es más de acoso laboral como tal a nivel país, a nivel Colombia, pese a la existencia de la ley y a las altas cifras que ya se han empezado como a identificar. No hay bastantes investigaciones como relacionadas o propuestas precisamente para prevenir este fenómeno, mucho menos pues violencias específicas, ¿no? Quizás se identifique como un solo cosas como inicialmente sucede con el espectro de la violencia y posteriormente puede llegar a identificarse que también existen formas de acoso específicas que merecen precisamente una atención específica. Esto, por supuesto, también es importante dada la inclusión de la mujer en el mercado laboral, pues de acuerdo también a informes, por ejemplo, como el del DANE, el 40% de las personas que se encuentran dentro de una organización son mujeres, y pues cifra que pretendemos que va incrementando de acuerdo a las políticas también de inclusión laboral, pues a la mujer que hay, ¿no? Y también en los emprendimientos. Entonces, como también un aporte para la discusión es que se hace necesario empezar a identificar esas formas de acoso que pueden presentarse dentro de las organizaciones para precisamente ser atendidas de la manera en que el fenómeno mismo lo requiera, para que responda a las necesidades del fenómeno y de la organización, y pues precisamente para continuar aportando a la discusión frente al clima laboral también. Entonces, pues es una invitación a seguir investigando en relación con el fenómeno, tanto pues a nivel cuantitativo como cualitativo, dado que tampoco hay cifras reportadas. Nosotros tenemos la autorización para utilizar un cuestionario, un inventario de acoso laboral que se iba actuando. Ya pues le pedimos permiso a su doctor en México y nos dio la autorización porque pues pretendemos, digamos, casi que devolvernos un poquito
a empezar a indagar más por la ocurrencia del fenómeno. Esta propuesta también ya volviendo a los resultados, pues va a ser probada próximamente ya en una organización y pues ya allí también se pretende seguir perfeccionando la herramienta y seguir generando investigación alrededor del fenómeno o del objeto de estudio. Bueno, muchas gracias por escucharme.